Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a realizar un mapa de calor o mapa de densidad kernel. Para ello estoy utilizando la versión 3.10.10 de QGIS con GRASS. Bueno, los datos que utilizaré para realizar el mapa de calor son de los datos abiertos de la Ciudad de México. En este caso son datos de robo a transeúntes en vía pública con violencia en Coyoacán. Bueno, estos datos los descargué desde este portal y si ustedes no consiguen descargarlo, de todos modos los dejaré en la descripción del video. Bueno, una vez que hayan descargado sus datos, vamos a importarlos. En este caso ya los importé aquí. Y lo próximo que haremos es convertir estos datos a sistema de coordenadas planas, ya que están en sistema de coordenadas geográficas. Para convertir a sistema de coordenadas planas simplemente hacemos clic derecho, nos vamos a exportar, guardar objetos como, y aquí en el SRC vamos a seleccionar la zona UTM de la Ciudad de México, que es el 14 norte del WGS84 UTM. Seleccionamos el 14 y aceptamos. Aquí en formato vamos a seleccionar archivo shape y vamos a guardar. La guardaré en descargas y voy a crear una nueva carpeta que le pondré como nombre datos robos. Dentro de la carpeta le coloco nombre a mi archivo shape. De igual forma le pondré datos-robos-coyoacán y le doy en guardar y aceptar. Bueno, ya tenemos nuestros puntos en sistema de coordenadas planas. Este de aquí podemos eliminarlo. Bien, ahora lo que haremos es crear nuestra matriz de distancia. Bueno, antes de continuar les quiero mencionar que me estoy basando para realizar este procedimiento en este artículo científico. De todas formas les dejaré el link en la descripción del video. Bueno, nuestra matriz de distancia nos va a servir para calcular el radio y aplicar esta fórmula. Bueno, vamos a calcular nuestra matriz de distancia. Para ello nos vamos a vectorial, herramienta de análisis, matriz de distancia, y aquí en capa de puntos de entrada vamos a seleccionar nuestro capa vectorial de puntos, y aquí en campo ID vamos a dejarlo tal cual, hago hechos, aquí no le cambiamos nada, y aquí en tipo de matriz de salida vamos a seleccionar matriz de distancia resumen, en la cual contiene la media, la desviación estándar, el mínimo y máxima distancia. Seleccionamos y hacemos clic en ejecutar. Una vez finalizada la tarea, cerramos. Ahora, si hacemos clic derecho y nos vamos a la tabla de atributos, podemos ver nuestros datos que se han generado. Ahora lo que haremos, aquí podemos cerrar, lo que haremos es exportar esta tabla como archivo delimitado por comas. Hacemos clic derecho sobre nuestra matriz, nos vamos a exportar, guardar objetos como, y aquí en formato vamos a seleccionar valores separados por comas y vamos a guardar en descargas. Asignamos un nombre, en este caso le pondré matriz, le doy en guardar y aquí desactivo esta casilla que dice añadir archivo guardado al mapa. Posteriormente hago clic en aceptar y ahora me voy a mis descargas y podemos ver aquí nuestro archivo que acabamos de generar. Hacemos doble clic para abrir. Ahora lo que haremos es calcular la media de las medias
y la media de la desviación estándar. Ahora voy a calcular la media de la desviación estándar. Posteriormente voy a calcular mi radio mayor. Entonces el radio mayor se calcula mediante la suma de la media de la distancia media más o menos la media de la desviación estándar. Entonces aquí la media de las medias de las distancias más la media de las desviaciones estándar. Ya tenemos nuestro radio mayor. Ahora nuestro radio menor. Y bien, estos datos los utilizaremos para crear nuestro mapa de calor. Ahora nos vamos a QGIS y vamos a crear nuestro mapa de calor. Ahora, este archivo de matriz de la distancia lo podemos eliminar. Ahora nos vamos a procesos, caja de herramientas y vamos a localizar el mapa de calor. Escribimos mapa de calor aquí y hacemos doble clic sobre mapas de calor. Ahora aquí en capa de puntos seleccionamos nuestros datos de robos y aquí en radio vamos a utilizar el radio mayor primero, que es 5297. Entonces aquí escribimos 5297, aquí debe estar en metros y aquí en tamaño de píxel colocaré 20 metros de resolución espacial. Y posteriormente aquí en kernel shape vamos a seleccionar cuártico. Bueno, aquí también explica por qué cuártico. Vamos por aquí arriba. Bueno, ya que el cuártico pondera con mayor peso los puntos más próximos que los puntos distantes, pero el decrecimiento es gradual. Bueno, vamos a seleccionamos cuártico y vamos a ejecutar. En dado caso que ustedes quieran guardar este archivo en su computadora, hacen clic aquí y le dan a guardar archivo y aquí pueden guardar. En este caso no voy a guardar, voy a ejecutar para que se cree un archivo temporal. Hacemos clic en ejecutar. Y cerramos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el radio menor. Bueno, pero antes de eso voy a cambiarle aquí el nombre. Bueno, voy a agregarle la palabra mayor para que no me confunda. Bueno, ahora sí voy a crear mi heatmap menor. De igual forma en capa de puntos, datos de los robos de Coyoacán, y aquí en radio voy a colocar el radio menor, que es 1904. Y aquí en tamaño de píxel de igual forma 20. Dejo tal cual y ejecuto.
Una vez finalizado, cierro. De igual forma aquí voy a renombrar para no confundirnos. Ok. Ahora, a manera de visualización, vamos a checar la simbología. Bueno, hacemos clic derecho sobre el heatmap mayor. Hacemos clic derecho, nos vamos a propiedades o simplemente hacemos doble clic. Aquí en simbología y en tipo de renderizador vamos a seleccionar pseudo color monobanda. En rampa de color espectral, y aquí invertimos la rampa de color, y aquí en modo lo dejamos aquí en continuo o aquí intervalo igual con 5 clases y le damos en aplicar y aceptar. Bueno, hacemos lo mismo con el heatmap con radio menor. Y bien, aquí tenemos nuestros dos heatmaps con renderizados. Aquí ya nosotros tomamos la decisión de qué radio utilizar, si trabajamos con el radio mayor o el radio menor. En este caso trabajaré con el radio menor, ya que siento que agrupa mejor mis datos. Bueno, una vez que hayamos decidido con qué trabajar, vamos a eliminar. En este caso voy a trabajar con el radio menor, entonces elimino el mayor. Bien. Ahora lo que haré es cortar mi capa raster y que solamente me quede el área de Coyoacán. Para ello me voy a raster, extracción, cortar raster por capa de máscara. Aquí en capa de entrada voy a seleccionar mi raster, que es mi mapa de calor menor con radio menor. Aquí en capa de máscara es mi polígono de Coyoacán, y me voy a ejecutar. Ejecutamos, y si desactivamos nuestro heatmap menor, podemos ver que solamente nos queda la parte de Coyoacán. Esto lo podemos pasar aquí arriba. Ahora lo que haremos es convertir nuestro raster a puntos. Esto es como el objetivo de hacer la reclasificación por rupturas naturales, ya que de forma nativa para vectores QGIS no tiene esa clasificación por rupturas naturales, solamente lo tiene para capas vectoriales. Es por ello que la vamos a convertir a puntos, solamente para conocer las clases de la clasificación por rupturas naturales. Bueno, para ello nos vamos a aquí en procesos, caja de herramientas, y aquí vamos a escribir píxeles raster a puntos. Hacemos doble clic y aquí en capa raster vamos a seleccionar nuestra capa raster cortada, y aquí en nombre de campo lo dejamos tal cual y ejecutamos. Una vez finalizado, cerramos, y como podemos observar aquí se han creado nuestros puntos. Si acercamos podemos ver que cada píxel fue convertida en puntos. Ahora lo que haremos es hacer doble clic sobre los puntos que acabamos de crear, y aquí en simbología, aquí en símbolo único vamos a seleccionar graduado, y aquí en valor vamos a seleccionar value, y aquí en modo vamos a seleccionar ruptura naturales. Bueno, las rupturas naturales las seleccionamos ya que esta clase se caracterizan mejor, ya que agrupan mejor los valores similares y maximizan las diferencias entre clases. Es por ello que
elegimos ese tipo de clasificación, que es la que mejor se adecua a ese tipo de trabajos. Bueno, de igual forma aquí vamos a seleccionar espectral, invertir rampa de colores, aplicamos y aceptamos. Como podemos ver, aquí tenemos una previsualización de cómo se verá nuestro raster cuando lo reclasifiquemos. Bueno, una vez que tengamos esto, vamos a crear un archivo de texto. Entonces voy a crear un archivo de texto aquí en descargas, hago clic derecho, nuevo, documento de texto y voy a colocar reclass. Bueno, le pueden poner el nombre que deseen, en este caso le puse reclass. Hago doble clic y voy a escribir mi reclasificación. Entonces voy a clasificar de la siguiente manera: de 0 a 8 lo clasificaré como 1, de 8 a 14 como 2. Bueno, perdón, aquí de 8.001 a 14 como 2, de 14.001 a 20 como 3, de 20.001 a 30 como 4 y de 30.001 a 44 como 5. Entonces aquí ya tengo mis clases. Ahora le doy control G para guardar. Puedo minimizar o cerrar. Voy a minimizar en este caso. Ahora voy a aplicar esa reclasificación a mi raster que acabo de cortar, a este de aquí. Para ello me voy a procesos, caja de herramientas y voy a localizar el comando r.record, hago doble clic y aquí en capa de entrada voy a seleccionar mi capa raster cortado, y aquí en archivo que contiene las reglas de recodificación voy a seleccionar mi archivo de texto que acabamos de crear. Seleccionamos, le damos a abrir y ejecutamos. Una vez finalizada la tarea, cerramos. Y aquí tenemos nuestro raster reclasificado. Ahora vamos a aplicar una renderización. Para ello hacemos doble clic y aquí en simbología, en tipo de renderizador, vamos a seleccionar pseudocolor monobanda y vamos a seleccionar una rampa de colores, en este caso que es la espectral. Simplemente vamos a invertir los colores aquí en clases, intervalo igual, y vamos a seleccionar o dejarlo en 5, que son estas 5 clases que tenemos aquí. Le damos a aplicar. Ahora si queremos etiquetar, simplemente hacemos doble clic donde dice etiqueta y colocamos de 0 a 8, de 8 a 14, de 14 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 43, 44, perdón. Aplicamos y aceptamos. Ahora estos puntos aquí podemos eliminarlos y de igual forma este heatmap menor que cortamos también podemos eliminar. Bien, ahora si queremos agregar un mapa base, nos vamos, en dado caso que ustedes no tengan activado la pestaña web o HCMGIS, se van a complementos, administrar e instalar complementos y localizan HCMGIS.
En dado caso que no hayan instalado, instalan. En este caso voy a actualizar el complemento. Una vez instalado, pueden cerrar la ventana y les aparecerá HCMGIS aquí. Bueno, aquí no sé por qué no me apareció. Bueno, voy a activarlo nuevamente. Selecciono y cerrar. Bueno, ya me aparece aquí. Ahora me voy a HCMGIS, mapa base, y selecciono Google Maps. Ahora, si quiero, puedo aplicar transparencia a esto, a mi mapa de calor. Hago doble clic sobre mi mapa de calor recodificado. Tipología. Bueno, en transparencia aquí voy a aplicar un 50%. Aplicar y aceptar. Bien. Ahora, si queremos igual activar los puntos, podemos ver cómo queda nuestro mapa de calor final. Bueno, podemos observar que aquí en la parte en la parte roja se concentra más, hay mayor incidencia de robos a transeúntes con violencia. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad. Por favor, comenten si tienen alguna duda, compartan, suscríbanse, dejen su like y hasta pronto. Chao.